La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado por la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y que la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica lleva hasta sus hogares a través de la emisora Radio Actual 107.1 FM y a través de nuestras redes sociales todos los sábados a las 11 de la mañana. Ricardo Valverde Sánchez, su servidor, les saluda cordialmente y les agradece nuevamente su sintonía. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante con nuestro invitado Cristian Peralta Madrid, denominado Los alcances y desafíos socioambientales en la restauración del manglar Terra Basierpe de OSA, la experiencia de OSA Conservation. Cristian es el coordinador de restauración de manglares en la organización que acaba de comentarles, OSA Conservation. Cristian, agradecemos tu presencia en nuestro espacio, te damos la más cordial bienvenida para desarrollar este interesantísimo tema. Saludos cordiales. Bueno, muchísimas gracias y también mucho gusto en conocerlos y qué bueno poder estar hoy en este programa y hablar un poquito sobre lo que es la restauración de manglares y esos desafíos que se nos presentan a futuro. Un gusto, un placer tenerte acá con nosotros porque además, bueno, a modo de preámbulo quizás pues comentarlo, el manglar Terra Basierpe ocupa casi que el 45% de toda la superficie de manglar de nuestro país. Es un sitio Ramsar de importancia internacional, por lo tanto es un ecosistema de suma importancia en nuestro país. Está en la desembocadura la cuenca más grande de nuestro país, Costa Rica, la cuenca del Terra Basierpe, que abarca cerca del 10% del territorio nacional. Estamos hablando entonces de un cuerpo hídrico, ¿verdad?, que desemboca en este maravilloso manglar. Es más que un manglar, es un humedal que tiene otros ecosistemas u otras formas de humedales, podemos decirlo de esa manera, y nos gustaría pues desde luego dar a conocer sobre esa temática de este importantísimo manglar sitio Ramsar, como dije anteriormente, ¿verdad? Y que también por lo tanto presupone una responsabilidad de nuestra sociedad y de nuestro gobierno en su tutela y protección. Nosotros pues, Cristian, solemos pues preguntar desde luego a nuestros invitados sobre cuál ha sido su recorrido. Queremos saber primero, ¿verdad?, sobre Cristian Peralta Madrid, la persona. ¿Cómo llegaste a interesarte en la naturaleza en términos generales? ¿Cómo llegaste a involucrarte con la protección, la tutela del manglar Terra Basierpe, ¿verdad? Vamos a hablar profundamente sobre sus, digamos, factores de vulnerabilidad, impactos, comunidades que de allí dependen, de los bienes y servicios que proporciona este humedal. Así que, bueno, te damos los micrófonos pues para conocerte, ¿verdad? Y después, por supuesto, vamos a hablar largo y tendido sobre el humedal Terra Basierpe, el manglar específicamente. Adelante, por favor. Claro. Bueno, de verdad que qué interesante poder hablar un poquito de esto y también empezar un poco con qué lo llevó a uno al final a trabajar en esto y querer desarrollar estos temas tan importantes. Si tuviera que decir cuál fue como mi primer acercamiento con la naturaleza, seguramente sí, desde muy niño, con una naturaleza más tirando a ser algo urbano, es decir, en cafetales, en parques, cuando en ese momento todavía había bastante área verde entre las ciudades y creo que siempre me gustó estar en esos espacios. Creo que después ya estando un poco mayor, hice un primer viaje a un bosque del país y creo que eso me acercó mucho a la naturaleza y descubrí que realmente me gustaba mucho. Pero también ya cuando tenía que enfrentar esa decisión de qué es lo que va a hacer uno, qué va a estudiar uno y por dónde le gustaría desarrollarse, creo que dentro de las opciones que podía elegir, pensé que tal vez una opción relacionada al medio ambiente sería algo bueno para mí. Entonces, bueno, ahí empecé a ver qué carreras habían, llegué a ingeniería forestal, por esa motivación de querer aprender más sobre los bosques, sobre los árboles principalmente, y conocer más, era como esa curiosidad. Entonces,
Al final son varias cosas lo que hacen que uno se acerque a estos ecosistemas, ¿verdad? También un poco el destino, un poco la casualidad, un poco lo que uno quería. Por dicha conocí a unos investigadores muy buenos del laboratorio de dinámica y restauración de ecosistemas naturales. Con ellos tal vez tuve un primer acercamiento a los manglares, incluso haciendo monitoreo de crecimiento forestal en los manglares. Entonces me acuerdo de esas giras que eran súper interesantes, las primeras veces que uno iba y se montaba en la lancha y se metía a ese bosque. Entonces era algo como muy diferente, muy llamativo para mí. Y también del cansancio, trabajar en ese ecosistema que muchas veces se tenía como esa connotación de un ecosistema difícil, con zancudos, con barro, pero no sé, como que la maravilla de estar ahí adentro hace que uno cada vez se involucre más con ese ecosistema. Entonces, por dicha tuve ese primer acercamiento, en específico con los manglares. Antes de eso también estuve desarrollando algunos proyectos con bosques de altura, con páramos, que también son ecosistemas muy interesantes. Y creo que al final también era como un poco la visión en ese momento de querer trabajar en algo que dentro de la conservación y la restauración se diferenciara un poco. Y creo que en el país la investigación en manglares es un poco más reciente que la investigación en muchos otros tipos de zonas de vida y de bosques. Entonces sí, creo que eso hizo un poco que yo llegara a los manglares. Entonces, ya después de ese acercamiento con el laboratorio de dinámica y restauración, de ahí salió la oportunidad también de trabajar en OSA Conservación, en el proyecto de restauración de manglares. Entonces, dichosamente he conocido a la mayoría de coordinadores que han pasado por ese proyecto. Y entonces sí, tuve la oportunidad en ese momento de trabajar acá. Me vine para el sur y empecé a trabajar más de lleno en esos manglares del Humedal Nacional Terrabasierpe. Y es interesante al final también, porque uno creo que cuando desarrolla investigación muchas veces trabaja más desde la parte científica. Entonces, es mucho el proyecto de investigación, pero ya ahora trabajar más en un ámbito laboral, en ese ecosistema, hace que uno se empiece a involucrar más con las personas, con esa comunidad. Entonces ya ahí donde se empieza a mezclar todo el tema más científico de conservación y protección de un recurso, con también ese tema más social, de entender esas dinámicas que están pasando ahí, esas comunidades, esas personas que son los que la componen. Entonces creo que hace que uno al final se comprometa todavía más con esto, con conservar y intentar de proteger ese ecosistema y a esas personas también. Desde luego, y específicamente, bueno, nos hablas de tu recorrido digamos, con los manglares en términos generales. Suponemos que has trabajado también en otros manglares más allá del manglar Terrabasierpe, ¿verdad? Que bueno, ya ahí hay mucho que hacer, desde luego, ¿no? Porque es la llanura del Diquís, ¿verdad? Estamos hablando de una planicie extensa de varios canales, ¿verdad? Es quienes hemos tenido el privilegio de visitar el manglar Terrabasierpe. Bueno, es un ecosistema verdaderamente de gran belleza, de incalculable riqueza natural también. Y cuenta pues con un sistema, un entramado de canales bien complejo, precisamente por la confluencia de ambos ríos, el Terra y el Sierpe, ¿verdad? Hay 5 desembocaduras, ¿verdad? Lo que le llaman boca Sierpe, boca Terra, boca Brava, varios, ¿verdad? Y en este caso en particular, pues bueno, nos gustaría conocer cómo se gestiona desde el punto de vista socioambiental, específicamente el trabajo que hace OSA Conservación, un ecosistema tan complejo, ¿verdad? Y tan extenso también. Y con comunidades tan dispersas, digámoslo de esa manera. Comentanos Sí, entonces esa dinámica, ¿cómo es que se trabaja desde un punto de vista socioambiental? ¿Nos puedes dar, si querés, una descripción, un panorama general de lo que es el manglar, las comunidades que allí viven y cómo se ha empezado a trabajar la gestión de un manglar? ¿Cómo se gestiona un sí. manglar? Bueno, es muy interesante y yo creo que la gestión no deja de ser al final eh, igual a cuando uno tiene algún emprendimiento, cuando tiene algún negocio o desarrolla algún proyecto. Obviamente la parte de planificación es muy importante, pero hasta el momento en el que usted esté
realmente en el medio ambiente y con esas comunidades, se da cuenta y va intentando y aprendiendo cómo trabajar eso. Entonces, yo tal vez se lo puedo explicar así, como Osa Conservación, que es una ONG que se dedica a la protección de la península de Osa y la riqueza que ahí habita, ¿verdad? Y que trabajamos en una escala altitudinal, desde la montaña, en el Parque Internacional Amistad, hasta las partes más bajas de la península de Osa, y también trabajando en, en el Humedal Nacional Terra Basierpe. Entonces, si yo le digo cómo se gestiona eso, es un trabajo de equipo muy grande, son muchas personas las que están involucradas, primero que todo, y creo que hay que tener una muy buena visión y una estrategia de lo que uno quiere hacer para poder trabajar a esa escala. Aún así, creo que mucho también siempre va a depender del presupuesto que uno tenga. Y entonces eso limita un poco el alcance que uno pueda llegar a tener. En el caso del proyecto que tenemos en el Humedal Nacional Terra Basierpe, es un proyecto que empieza más o menos en el 2017, 2018, con sus primeras reuniones y su primer planteamiento de trabajo. Algo muy importante, y es que toda esa maravilla de ecosistema que tenemos ahí, que usted ha mencionado bastante, de ahí, el principal actor de protección es el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y su regional, que es ACOSA, ¿verdad? Y ellos ven entonces la necesidad de trabajar en este paisaje. Entonces se propone el trabajo en el manglar, se propone hacer restauración de parte del SINAC como ente rector de las áreas protegidas, y se busca un poco el acompañamiento de distintos actores que podían facilitar la gestión y la ejecución de ese proyecto. Entonces, en su momento se busca una fundación también que trabaja de manera local para que trabaje ahí, y también se busca Osa Conservación para que trabajen y desarrollen juntos de un proyecto, un ensayo de restauración para ver cómo funciona, qué podemos hacer en este ecosistema. Entonces, bien, el proyecto comienza de esa forma. Se tiene una visión primero muy de restauración y de comunidad. Entonces, el proyecto, incluso su primer nombre es Fortalecimiento Efectivo de las Comunidades del Manglar Terra Basierpe. Entonces, el fortalecimiento era el eje de acción, era un programa que se basaba en la comunidad, en querer fortalecer esas comunidades, y a partir del fortalecimiento trabajar entonces los temas de conservación en el manglar. Entonces, al inicio de ahí, era eso, más que todo, restaurar un poco el ecosistema y trabajar con las comunidades. Y aquí digo que la ejecución y ya la puesta en práctica es eso, donde uno va aprendiendo y va entendiendo cómo hacer, porque al inicio tal vez el proyecto no tenía una visión a más años o a una escala mayor del ecosistema. Entonces nos concentramos en restauración y trabajar con las comunidades de alguna forma. Con la experiencia y también con los recursos que uno pueda ir generando, le da a uno para entonces diseñar un plan estratégico, una visión más allá, algo que nos dé una ruta en varios años de acción. Entonces yo creo que lo primero es identificar amenazas que tiene un ecosistema como tal. Entonces, si nosotros vemos el ecosistema del humedal con todos sus tipos de humedales que lo componen, y esa matriz de comunidades también que está ahí, que es Sierpe, Ajuntaderas, La Bonita, todas las fincas, Ciudad Cortés, La Hacienda, son muchas comunidades, incluso esas más cercanas a la parte estuarina, al manglar, al ecosistema de manglar, pero en otros ecosistemas de Finca La Juela y otras, Salamá y otras comunidades que están cerca de esos otros tipos de ecosistemas. Entonces, es muy complejo y se quiere llegar como a esa escala, pero también hay que ponerse a veces límites y saber cuál es nuestro rango de acción, y como ONG tenemos que saber hasta dónde llegar o hasta dónde podemos llegar, porque hay temas que, bien que mal, son temas que son muy políticos y que hay que incidir mucho en política para poder desarrollarlos. Entonces son temas en los que nosotros sabemos que nuestro rango de acción es un poco limitado, porque no podemos acceder tampoco a todos esos espacios, aunque siento yo que por dicha cada año vamos avanzando más y podemos incidir más con los buenos resultados que vamos teniendo, pero al principio es difícil.
Entonces uno tiene ese ecosistema tan grande y tan complejo, todas las comunidades y tipos de zonas de vidas y comunidades. Y uno identifica esas amenazas. Entonces puede identificar, por ejemplo, amenazas a una escala muy grande, como puede ser de la adaptación al cambio climático de estas comunidades. O identifica amenazas que pueden ser más puntuales. Puede ser contaminación del agua por parte de algunas comunidades o de algo o de lo que sea. Como comunidades siempre interferimos en el ecosistema. Entonces lo estoy diciendo solo como un ejemplo ahorita. Entonces uno puede identificar esas amenazas y de esas amenazas tiene que identificar entonces cómo puede uno aportar a esa amenaza. Por ejemplo, los temas de cambio climático son temas a una escala muy grande que probablemente tengamos que manejar más a escala de cuenca o de cuencas, de la del Terra, vaya un poco la del río Sierpe también y más de la zona sur también. Y tal vez es muy difícil incidir en eso, pero hay temas puntuales de cambio climático en los que uno puede trabajar, que es esa capacidad y esa resiliencia, crear esa capacidad y esa resiliencia en las comunidades. Entonces, trabajar con las personas para que ellas se vayan adaptando al cambio climático. Por ejemplo, no solo conservar, sino también actividades productivas, algo que sea diferente, algo que puedan ellos desarrollar y que cada vez les permita depender menos de una actividad específica, que tal vez la actividad depende de un ecosistema saludable y en un escenario de cambio climático a veces es incierto que pueda pasar. Entonces, es trabajar dentro de esas amenazas, lo que es identificar dentro de esa amenaza en qué áreas específicas nosotros podemos trabajar y desarrollar algo para intentar mejorar la condición del ecosistema. Entonces, por ejemplo, identificamos que hubo una pérdida de cobertura. La pérdida de cobertura, que fue la razón inicial por la que el SINAG intenta desarrollar esta estrategia de restauración en el humedal, se debe a un uso histórico muy antiguo, que incluso ya tiene muchos años de haber pasado, tal vez desde los años 50 y 60. Y el humedal ahorita actualmente está protegido bajo la legislación forestal, la creación del área protegida en el 94, la creación o designación como sitio Ramsar en el 95. Entonces el humedal en los últimos 30 años digamos que ha estado muy bien protegido, pero el uso histórico que se dio ha hecho que todavía hayan lugares del humedal que tengan cierta degradación. Entonces se identificó en las amenazas de pérdida de cobertura cómo trabajar, cómo ganar un poco más de cobertura forestal. Entonces en eso se basa el proyecto de restauración, en trabajar en esa cobertura forestal. En el tema de cambio climático, trabajar con las comunidades, resiliencia costera, actividades productivas. Fortalecimiento comunitario, igual, actividades productivas y talleres de capacitación y formación para las personas. Educación ambiental, porque mucho de estas amenazas que hay de contaminación, de degradación, de deforestación, de lo que puede haber, muchas de estas amenazas también pueden combatirse desde la educación, desde la prevención en esas edades. Entonces un componente fuerte de educación ambiental también. Y por supuesto que un enfoque de investigación, un componente de investigación y de uso de nuevas tecnologías y de innovación. Entonces creo que ahí es donde uno, cuando ya tiene varios ejes de trabajo y tiene una escala más limitada en la que sabe que puede trabajar, diseña sus estrategias y intenta ir trabajando de a poquitos en los distintos ejes importantes para trabajar en conservación, en esa visión integral. Al final, tal vez uno siempre podría trabajar más en algún tema específico, se podría hacer diferente, sí, o se podría tener más impacto de alguna forma, pero también esto depende mucho de ese presupuesto y cuánto tenga uno, porque por lo menos para nosotros como ONG, los ingresos se basan en recaudación de fondos. No estamos utilizando un fondo que sea de un gobierno, es decir, del gobierno de acá del país, por decirlo así. Entonces, mucho tiene que ver con lo que uno puede hacer con el presupuesto que tenga. Y sí, el planteamiento lógico y estratégico sí puede soñar y sí puede uno abarcar mucho, pero después tiene que ver cómo reduce y lo hace costo efectivo.
Correcto. Sí, porque igual, digamos, estamos hablando de un espacio de intervención muy extenso, ¿verdad? Es el principal manglar de Costa Rica. En el Pacífico es el principal manglar en Centroamérica incluso, ¿verdad? Ujú. Es un manglar de grandes dimensiones. Y solamente el manglar sin tomar en consideración la totalidad del humedal, ¿verdad? Que también Ujú. tenemos que tomar en cuenta las lagunas, los sistemas lacustres costeros, los llorillales, todas estas Claro. distintas formas, digamos, ecosistémicas que existen en el manglar Terra Sierpe, que también forman parte, digamos, de esta zona ampliada, los corredores biológicos y demás. Quisiera también, pues bueno, ponderar el hecho de que la misma cuenca del Terro ha sido una cuenca profundamente transformada, ¿verdad? Sus partes medias y altas, producción Sí, agropecuaria, palma africana, de las principales plantaciones de piña de la agroindustria, ¿verdad? Se encuentran asentadas allí y eso ujú, también pues genera un impacto adicional que no quiero dejar de lado, ¿verdad? El asolvamiento, lo que son las grandes, digamos, grandes volúmenes de sedimentación, ¿verdad? Que vienen en la época lluviosa, que eso genera también una suerte de asolvamiento en las partes bajas, ¿verdad? En los estrechos más claro. bajos del manglar. Y el aspecto del cambio climático también, porque hay ahora que lo estaba mencionando, se han hecho estudios, bastantes estudios, ¿verdad? Frente a lo que es la Bahía Coronado, de elementos geográficos que se redujeron considerablemente, drásticamente, e incluso algunos desaparecieron, ¿verdad? Por el ascenso del nivel del mar en los últimos por lo menos 40 años que se ha venido registrando en ese sentido. Y es aquí donde quisiera entonces consultarte, bueno, muy bien, desde dos puntos de vista, ¿verdad? ¿Cuáles son las métricas a través de las cuales OSA Conservation, en este caso OSA Conservación, tu trabajo y el trabajo que haces con tus colegas, eh, demuestran y de alguna manera son indicios de que efectivamente este es un ecosistema que está siendo alterado por esos factores? El doble factor, ¿verdad? El factor del asolvamiento en las partes altas y medias que repercuten en las partes bajas de la cuenca del río Terro, ¿verdad? De la llanura del Diquís. Y por otro lado, el tema del ascenso del nivel del mar. Después te voy a preguntar específicamente de cómo se ha trabajado con las comunidades para cambiar ciertos paradigmas, ciertas prácticas y costumbres que de repente no eran beneficiosas para el uso adecuado de los bienes, servicios y recursos que proporciona el Manglatero Sierpe. Pero de momento te voy a, pues, a dar el espacio para que nos comentes cómo se aborda esta doble problemática y cuál es el área específica en la que trabaja OSA Conservación, porque no puede trabajar en todo el manglar, pero adelante entonces en ese sentido también, Sí, gracias. yo creo que, exacto, digamos, eh, creo que la respuesta va, esta respuesta también va en función de lo que había comentado hace un momento. Al final tenemos que ver nosotros cuál es nuestro rango de acción. Por ejemplo, el problema de sedimentación que usted menciona es algo que se ha estudiado bastante. La UCR tiene eh, algunos papers sobre este tema ya desde hace como desde el 2012, bueno, yo no sé, ya desde hace bastantes años. Es un fenómeno que se viene dando. Sin embargo, es un fenómeno que para nosotros todavía es un poco difícil de trabajar por la escala y la magnitud de poder trabajar en ese tema. Es decir, al final, eh, creo que era lo que mencionaba, para poder trabajar con los problemas de sedimentación en el humedal, creo que la escala de trabajo sería a nivel de cuenca y sería principalmente en esos cantones y lugares donde la industria de plantaciones de monocultivos o de otros cultivos han de verdad socavado de un poco todo el tema de conservación, la cobertura vegetal que provoca que te llegue toda esa sedimentación hasta esas bocas, principalmente en la boca del Térraba y bueno, en las bocas cercanas a la desembocadura del Térraba, que es de donde proviene más esa sedimentación. Sin embargo, es eso, realmente para nosotros, aunque lo podemos identificar como una problemática, al momento no estamos trabajando en algo, ¿cómo se dice? En una estrategia para poder frenar esos problemas de erosión. Realmente trabajar en esa escala creo que es muy difícil. Lo que nosotros sí hacemos un poco es el tema de monitoreo, es decir, mediante imágenes aéreas vamos monitoreando eh, el paso del tiempo y vamos viendo cómo algunas áreas pueden ir perdiendo de territorio o cuáles áreas de manglares están muriendo. Entonces,
trabajamos un poco desde el tema de qué podemos hacer en este caso, qué podemos hacer en el tema de sedimentación. Bueno, trabajar en la cuenca es muy difícil para nosotros, entonces por lo menos trabajar un poco en el monitoreo de estas áreas. Igual, no es un tema importante y prioritario para uno, pero que es eso, cuesta un poco como poder trabajar en esa escala. Entonces, no es nuestro foco principal trabajar en el tema de sedimentación en las bocas, aunque es una problemática muy grande, es difícil para nosotros poder trabajar así. Pero entonces en este caso te preguntaría, desde luego, ¿verdad? Porque digamos, una panorámica espacial mucho más compleja. Involucra, pues, por supuesto, SINAC, un actor sin duda alguna importante, pero también los mismos gobiernos locales con sus unidades de gestión ambiental, ¿verdad? De qué manera ellos pueden ir solventando y contribuyendo precisamente a generar mayor resiliencia, ¿verdad? No solamente a los impactos antrópicos por la transformación del uso del suelo, sino ante el mismo cambio climático. Pero entonces, enfoquémonos a modo complementario a lo que nos acabas de comentar sobre el manglar que están interviniendo. ¿Cuál es el área de acción donde intervienen? ¿Qué es lo que lo vulnera? ¿Qué factores operan en contra de la resiliencia de estos mismos manglares? Son varios factores, entonces te hago estas preguntas generales para que puedas entonces explicarnos a nosotros y a nuestra radioaudiencia y a nuestros cibernautas cómo se trabaja el tema de la resiliencia y la recuperación y regeneración de los distintos tipos de manglar que existen en el terreno desierto. Adelante, Sí. entonces. Bueno, el proyecto se basa en trabajar en sitios donde hay una colonización de una especie de lecho que se llama Acrostichium aureo o negraforra. Entonces, igual como lo mencionaba, SINAC, principal administrador de esta área de conservación, plantea la necesidad de trabajar en estas áreas que fueron trabajadas hace muchísimos años y que en su momento fueron deforestadas con el propósito de contribuir a la actividad productiva de los tintes de los cueros. Entonces fue una época en la que sí el ecosistema fue muy vulnerable, en la que sí hubo mucha deforestación en algunos de los sitios, no en todos por supuesto, pero en algunos de los sitios. Y en esos sitios donde hubo esta pérdida de cobertura, este lecho, por su autoecología, su forma de ser, es un helecho que le gusta, que puede adaptarse muy bien al sol intenso, también puede estar en la sombra. Su rizoma hace que sea una planta muy resistente en el medio ambiente, que se reproduzca con facilidad, que se extienda muy rápidamente también, aparte con esporas que pueden ser transportadas por el viento y también pueden colonizar y abarcar estos espacios. Entonces, en estas áreas que ocurrió este proceso, se identificaron cuáles son las áreas prioritarias. El SINAC asignó algunas de estas áreas a distintas ONGs o fundaciones para trabajar y desarrollar estos proyectos de restauración de estos ecosistemas. Entonces, bueno, hay aproximadamente como unas 3.000 hectáreas, entre 2.500 y 3.000 hectáreas de negraforra. Esta es una planta que hay que entender que es una planta totalmente nativa, es propia del ecosistema y es incluso una indicadora de ecosistemas de humedales. Lo que pasa es que por su uso histórico, entonces su proporción en el ecosistema está un poco desbalanceada. Entonces, tomando esto en cuenta y también considerando que es una especie que incluso hace falta investigar más y tener más información, entonces nuestra idea no es eliminarla tampoco, no es que uno quiera que no esté la negraforra o eliminarla para nada. Lo que nosotros buscamos es que en estos sitios poder hacer un manejo activo de esta especie y aparte hacer siembra de mangle para que se pueda regenerar estos sitios. Ahora bien, hay que entender algo, cuando se hace restauración de manglares, hay varias formas de hacerlo y creo que son temas que incluso hacer restauración es algo que ya está escrito hace mucho tiempo y son metodologías que las conocemos hace mucho tiempo. Entonces creo que también algo muy valioso y que se aporta mucho es al final cómo hacerlo. Entonces, puede haber restauración hidrológica,
en un humedal, si las condiciones hídricas se afectaron. Puede haber restauración de nivelación topográfica, si se subió el nivel o si se hizo un dique y no entra el agua o algo, se subió, se bajó el nivel del terreno, entonces hace falta, se hipersalinizó estos lugares y entonces hace falta hacer restauración de nivelación topográfica. O en algunos casos, como en el humedal, la negraforra, su densidad, impide la regeneración natural de estas especies de mangle. Incluso su densidad provoca que los propágulos no ingresen hasta las partes internas de estas áreas, entonces impide esa regeneración. Entonces lo que nosotros hacemos es manejar esta especie de lecho, la negraforra. La cortamos en cierta proporción que nos permita a nosotros desarrollar una siembra ahí en el manglar. Y esa siembra, la idea es que también genere un ecosistema funcional en el tiempo. Entonces, en esto nos basamos nosotros en el proyecto de restauración, en poder trabajar en estos lugares y poder intentar incrementar un poco más la cobertura de árboles de mangle en estos sitios. Ahora bien, eso también hay que entender que son procesos antiguos de deforestación. Realmente el humedal en los últimos 30 años ha estado muy bien protegido por el SINAC, y realmente ahorita lo que estamos haciendo es trabajar sobre las cosas que se hicieron históricamente en el manglar. Es sumamente interesante este proceso que quisiera, pues, que te voy a hacer algunas otras preguntas adicionales para profundizar en la gestión con las comunidades, ¿verdad? Es decir, tuvo que haber habido desde luego todo un proceso de inducción, de capacitación, de conocimiento, de investigación, acción, es decir, trasladar todo el conocimiento de la investigación a las comunidades que allí habitan, a comunidades pesqueras, piangüeros y demás. Nos comentabas anteriormente, hace unos minutos, que desde luego el manglar también se utilizaba para la extracción de taninos, es decir, había un uso de este recurso que de repente podía ser también perjudicial para el futuro mismo de los manglares, ¿verdad? Entonces nos gustaría pues consultarte cómo se ha llevado a cabo este proceso con las comunidades, específicamente las comunidades que participan, ¿verdad? ¿Cómo es que ellas también contribuyen a la siembra de manglar, al monitoreo, a también ir, si se quiere, monitoreando tasas de mortalidad, tasas de éxito? Explicarnos eso porque es sumamente interesante también conocer cómo se ha dado todo este cambio de paradigma en las mismas comunidades, ¿verdad? Que de repente no hacían eso antes y lo hacen ahora. Comentanos al respecto, por favor. Sí, yo creo que, y aunque ahorita mencioné como que he tenido la suerte de conocer a muchas de las personas que trabajaron en el proyecto, realmente es el momento también de mencionar el apoyo y que cada una de esas personas que trabajó anteriormente en el programa fue parte de ese conocimiento que se fue creando para nosotros, para después poder desarrollar lo que estamos haciendo ahorita. Entonces al final es un éxito de muchas personas en esta organización, por decirlo así. Pero si lo tuviéramos que explicar un poco cómo fue todo el proceso, que vuelvo y repito, yo no estuve, pero tengo la memoria histórica de lo que ha pasado y he conocido a las distintas personas, entonces lo puedo comentar. Fue un proceso complicado. Siempre se consideró a la comunidad como el principal actor para poder ejecutar estas acciones de restauración, incluso como los principales expertos en ese ecosistema para todo el tema de movilidad, logística y creación y siembra y todo, ¿verdad? Entonces la comunidad siempre fue un protagonista, siempre lo tuvimos como ese protagonista de esta obra. Sin embargo, sí, hay cosas que ellos saben de ese ecosistema, pero también hay cosas técnicas sobre el manejo que no saben. Entonces, al final es aprender las dos partes. Nosotros siempre aprendimos mucho de ellos y ellos también aprendieron un poco de nosotros de cómo ir haciendo ese trabajo. Fue un crecimiento ahí mutuo, pero sí, siempre basado en esa comunidad. Ahora bien, también la idea fue cómo garantizar un poco de que esa ayuda a esa comunidad realmente sea la comunidad y no como personas, porque al final habían varias opciones. Se podía trabajar con las personas y pagarles como un jornal nada más, o se podía trabajar con una asociación de piangüeros y beneficiar a una asociación comunitaria.
Entonces, en la balanza estaba ese punto, y si uno va y le paga a personas individuales, al final para ellos es simplemente un trabajo más, un ingreso más, no lo ven como unión de grupo, no es responsabilidad de un grupo ni de una comunidad, sino que es responsabilidad del trabajo de cada uno, y, y bueno, como que dijimos, y si se hace entonces con la comunidad como tal, con una asociación de piangüeros, donde todos los ingresos se le dan a ellos administran entonces cómo distribuir ese recurso. Al final ellos tienen la libertad de decir, no, nosotros pagamos tanto por nuestro trabajo, a cada una de las personas le reconocemos tanto, y también como asociación, por nuestros estatutos, reservamos un porcentaje de esos ingresos y lo invertimos en el propio crecimiento de la asociación. Entonces empezamos a trabajar de esa forma. Y de ahí pasaron miles de cosas, es decir, a veces fue más fácil, a veces fue más difícil, que los temas con los seguros, que ir aprendiendo si nos sirve un seguro de un tipo o del otro tipo, eh, incluso con los temas del trabajo como tal en campo, también, que si trabajábamos de una forma, que si trabajábamos de otra, escucharlos a ellos de qué forma les gustaba más trabajar, no sé, muchas cosas. Son como muchas cosas que fueron experiencias en ese momento. Al final, al cabo de los años, lo que podemos decir es que trabajar con las comunidades, con las asociaciones de piangüeros, nos ha garantizado el éxito, y también vemos que que para ellos es beneficioso. Y hay algo muy importante en los proyectos de conservación, por lo general, la parte humana a veces se menciona, y como muchas metodologías y muchas cosas, siempre se menciona el trabajo con la comunidad, que es muy importante, y sí, pero eso también ya lo sabemos desde hace mucho. Hay mucha información sobre que es importante trabajar con la comunidad, eso lo sabemos todos. Pero cómo desarrollar este vínculo y esta confianza con la comunidad es lo que es difícil, y hasta que uno no esté ahí en el campo, no lo va a entender, o no lo va a lograr desarrollar en su máxima, en su profundidad, por decirlo de algún modo. Entonces, sí, al final yo creo que es una relación entre la comunidad, entre nosotros, y lo que le comentaba, y estas metodologías muchas veces no, aunque mencionan, no sé, encuestas o algo, no se especifica cómo medir el impacto que su programa está teniendo en cierta comunidad. Entonces, por dicha, ya hace algunos años, con un sociólogo que trabajaba en la ONG, y también con una consultora aparte, también de ciencias sociales, empezamos a desarrollar unos cuestionarios que nos ayudaran eso, a medir cuál es nuestro impacto en esas personas, en esa asociación de piangüeros. Entonces, bueno, yéndome un poco atrás, empezamos con una asociación que es la Asociación de Ajuntaderas, y actualmente estamos ya trabajando con 3 asociaciones. Al final son como 70 personas involucradas en el proyecto en sus distintos ejes. Entonces empezamos a desarrollar una serie de cuestionarios para cada una de las asociaciones y para momentos distintos. Entonces tenemos un cuestionario para la asociación X cuando fue su primer año de trabajo, y tenemos un cuestionario para esa misma asociación cuando ya fue su segundo año de trabajo, incluso ya ahorita casi quedamos por la tercera ronda de años de trabajo. Entonces ya podemos con eso también ver cambios y ver tendencias. Entonces, por ejemplo, ver que al principio para todos era importante el manglar, pero cuando uno les preguntaba por qué, las preguntas no eran muy desarrolladas. Todo el mundo sabía que era importante, pero no decían como muy bien por qué. Ahora uno pregunta, hace la misma pregunta en el cuestionario, y todo el mundo dice que es muy importante, y ya pueden explicar un poco más por qué es importante ese manglar. Y lo explican desde distintos puntos de vista, desde lo ambiental, desde lo económico, desde lo social para ellos. Entonces ya uno dice, mira, bueno, sí se está generando algún impacto positivo en esta comunidad. Algo muy importante, por ejemplo, en los primeros años no se identifica la restauración y la conservación como una actividad productiva, pero ya al cabo de 2 años de trabajo con ellos, ya cuando se les hace la pregunta, que la pregunta es ¿cuáles son sus actividades productivas? Y que al principio todo es piangua y pesca.
ya conforme pasan los años, dicen piangua, pesca y el trabajo de restauración. Entonces uno dice, mira, ya este proyecto se está convirtiendo en algo que los está beneficiando y que ellos están reconociendo de alguna forma que les está ayudando en distintos ámbitos personales y comunales a cada uno. Entonces es muy importante como que la parte comunitaria realmente es prioritaria para nosotros, desarrollar actividades productivas con ellos, no quedarnos solo en los trabajos de restauración, sino ver qué más podemos desarrollar. Es muy importante, y por supuesto la parte de educación ambiental con capacitación fundamental para todo el proceso. Sumamente interesante esto que estás comentando porque, desde luego, eh, hay que pues evidenciar el hecho de que precisamente las comunidades son los que viven el día a día desde hace décadas, ¿verdad? Son los que tienen la sensibilidad para conocer cuáles han sido los cambios, ¿verdad? Que ellos han podido plasmar en la dinámica misma del humedal Terra Sierpe, ¿verdad? En los canales, pérdida de manglar, incluso, pues, de repente también podemos valorar lo que ha significado para ellos en cuanto a sus actividades productivas, ahora que lo estás comentando, ¿verdad? De los mismos piangüeros, ¿verdad? También ellos mismos ven, digamos, en la recolección de piangua un indicador, ¿verdad? De la salud del ecosistema en el que ellos viven, del que ellos dependen, ¿verdad? Y que sí, del que siguen dependiendo, ¿verdad? En este caso, me gustaría también, pues, entonces conocer, de parte tuya, de tu conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo se han venido modificando actividades productivas que sean más compatibles con la regeneración del manglar Terra Basierpe, ¿verdad? No de repente todas las prácticas han sido, digamos, compatibles o armónicas con la preservación del mismo, pero ya que se ha incorporado dentro de la mentalidad y dentro del cambio de paradigma, si se quiere, ¿verdad? De las mismas comunidades, este elemento que acabas de comentarnos, ¿verdad? La restauración como también una actividad productiva, ¿cómo se ha venido modificando ese tipo de actividades productivas? ¿Cuáles son aquellas que puedes identificar como más armónicas con ese proceso paralelo, simultáneo de restauración del manglar? Ujú. Sí. Bueno, eh, yo creo que las fuentes de ingresos en los manglares son básicas. Es decir, existe la pesca, existe la extracción de piangua y para algunos otros existe el turismo. Entonces, yo creo que a veces no es tanto como crear algo nuevo, aunque sí, ya más adelante voy a contar que estamos con una actividad productiva muy innovadora, por lo menos acá en nuestro territorio, aunque ya se extendía en todo el mundo. Pero entonces es trabajar un poco con esas actividades que hay. Por ejemplo, la extracción de piangua, a nosotros nos gusta llevar un seguimiento, eh, o bueno, en algún momento hemos estado más involucrados en estos temas de seguimiento, de esa trazabilidad de la piangua. Es un poco difícil, pero trabajar en estos temas es importante. Entonces, trabajamos más desde la educación con ellos, como ya sabemos que piangüean, las cantidades que se extraen varían mucho dependiendo de la necesidad y de las personas, pero siempre es concientizar un poco sobre la importancia de ese recurso, del aprovechamiento responsable, y también con las actividades de restauración ver cómo se descansa un poco ese recurso. Es decir, en los momentos en los que ellos no están, en los momentos en los que ellos están haciendo restauración, muchos no están pianguando la cantidad de días que pianguarían normalmente. Entonces también hay una reducción de la extracción y un descanso, por lo menos para algunas zonas eh, del manglar. Ahora bien, el turismo, por ejemplo, hay algunos que están empezando a hacer más tours de pesca. Y bueno, la pesca tiene lo suyo también y es una actividad ahí interesante. Pero entonces, ¿cómo podemos trabajar con ellos y variar un poco? Bueno, pues igual desde la educación y desde la capacitación un poco, de decirles tal vez cómo pueden hacer un tour de pesca un poco más responsables, cuáles son las especies prioritarias de conservación, qué pasa si pescan un tiburón, si pescan un mero, cómo hablar con esas personas que les contrataron incluso desde un momento previo a la pesca y decir, vean, es común que existan estas especies acá en el humedal, son especies importantes para la salud del ecosistema y de los océanos. Si las pescamos, tenemos que devolverlas. Entonces es intentar de hacer esas actividades que ya ellos realizan, de alguna forma transformarlas a algo un poco más sostenibles para ellos también. Ahora bien, identificamos
ya hace algunos años un interés en desarrollar la apicultura de manglar. Entonces, hace ya casi 3 años prácticamente, empezamos con un taller muy inicial para ver quiénes estaban interesados en desarrollar la apicultura. De ese taller seleccionamos una cantidad de gente que fue la que nos dijo que estaba interesada. Esos talleres se abrieron a las comunidades de piangüeros con las que trabajamos también. Algunas personas de las comunidades también asisten. Entonces, desarrollamos una serie de capacitaciones, casi que todo un año en capacitaciones eh, para que ellos puedan desarrollar de mejor manera la apicultura. Ahora bien, conforme fuimos teniendo resultados y pudimos también tener más presupuesto, llegó el momento de comprar unas colmenas, comprar cierto equipo y ver cómo tenerlo en el ecosistema de manglar o cercano al ecosistema de manglar. Entonces, por dicha, ya fue un proceso de 3 años que el año pasado, en diciembre, logramos llegar a esa etapa de tener las colmenas en sitio, y ya este año incluso uno de los grupos de apicultores ya extrajo su primera miel de manglar. Entonces es algo muy llamativo, es algo que se trabaja en el mundo, no es que estamos inventando quién sabe qué, es algo, la apicultura en manglar es algo totalmente desarrollado en muchas partes del mundo, pero traerlo al ecosistema es algo interesante. Incluso muchas de las personas que son gente que ha vivido por mucho tiempo ahí dicen, yo nunca me imaginé que podía tener un recurso o un ingreso de esto. Incluso hay muchos que ya están empezando a trabajar más de lleno en la apicultura, por lo menos en esas comunidades. Entonces, y ya generando de ese producto y unas ventas de ahí, es un ingreso más para ellos. Ahora bien, nosotros todavía nos falta camino en ese tema de apicultura. Todavía, hay algo muy importante con estos temas, y es que muchas veces se llega a una comunidad con una idea y no se le da seguimiento. Y eso es fatal. En la confianza con la comunidad eso es fatal. Entonces, algo muy importante para nosotros es poderle dar seguimiento a este grupo de apicultores y no dejarlos ahí abandonados. Entonces, estamos constantemente viendo si necesitan algo. No podemos tampoco adquirir todo lo que se necesita porque son presupuestos muy altos, pero si podemos colaborar en algo, súper bien. En el tema de capacitaciones le seguimos llevando, ayudando con un apicultor que nos ha ayudado por mucho tiempo a que él vaya a las colmenas, las esté revisando en este primer año que ellos todavía están aprendiendo ya del manejo en tal en sitio de las abejas. Entonces, y aún así yo diría que hasta nos falta un poco, es decir, todavía uno quisiera darles más acompañamiento y a veces no puede. Sin embargo, vieras que es muy bonito este tema porque hace unos meses me llama uno de los presidentes de estas asociaciones y me dice que está preocupado porque necesita más capacitación y necesita esto y necesita lo otro. Y le hago yo, vea, qué pena, yo sé que se necesita, pero podemos dar esto, esto y esto, y no tenemos del todo eso. Y me hace, bueno, está bien, ya. A los días me dice, de ahí, tuve que hablar con no sé quién y no sé cuánto, y aquí, acá, allá, y esto y lo otro, y logré conseguir lo que hacía falta. Y yo dije, bueno, qué bueno, es decir, me alegra mucho que busquen también esas otras alternativas, porque muchas veces se confunde con que uno esté siguiendo el proceso, se confunde con que uno les está dando todo y regalado, y no, para uno también, uno tiene sus criterios y sabe cuándo entregar las cosas y sabe, hay que hacer un trabajo muy importante con la comunidad de ese tipo. No dejarlos solos y ver en qué se puede ayudar, pero también estar abierto y darles la confianza de que ellos puedan buscar ayuda de otra forma, porque al final yo les digo, vean, si mañana nos quedamos sin ni un solo 5 para esto, de que esto no se muera, que no sea un proyecto que funcionaba solo porque nosotros les estábamos dando de un acompañamiento de ingreso. Al final es una actividad que se está desarrollando en la comunidad y ustedes como personas, apicultores que están desarrollando esto, tienen que ir buscando sus herramientas y sus estrategias para sostener su actividad productiva. Ahorita en este inicio es difícil porque no tienen ese mercado y no tienen todo lo que se necesita, así, pero que intenten y que salgan a buscar esas otras opciones es importante para nosotros. Al final ya esta asociación ya tiene un patrocinador por allá, otro por acá, esto y lo otro, y yo digo, al final qué bonito que sea eso, que al final el esfuerzo de instituciones, organizaciones distintas está haciendo que esa comunidad tenga una nueva actividad productiva, que es la apicultura. Entonces,
Esto está iniciando y ojalá que podamos continuarlo en el tiempo. Yo le veo muy buenas expectativas, tengo muy buenas expectativas de este proyecto y realmente creo que en los últimos años, creo que es de las pocas actividades productivas nuevas para el humedal que se está empezando a implementar. Nosotros también, por ejemplo, en la parte, porque restauración es como un trabajo para nosotros y es en el trabajo en el que involucramos más a las personas, pero también tenemos un grupo de monitoreo que hemos ido capacitando a lo largo de los años. Entonces también es un grupo conformado por personas de la comunidad, tanto asociados y no asociados de estas asociaciones de piangüeros, ¿verdad? Entonces es un grupo mixto y es un grupo al final como de 8 personas más o menos, hombres y mujeres de distintas edades siempre. Y es un grupo que nos está ayudando a hacer el monitoreo del manglar, es decir, todo lo que nosotros hacemos en restauración, por supuesto que tiene un protocolo de monitoreo muy robusto detrás para garantizar el trabajo que nosotros estamos haciendo. De hecho, el protocolo de monitoreo se basa en muchas de las variables que utiliza el SINAC, en el PRONAMEC, en el Protocolo Nacional de Monitoreo, para los monitoreos del manglar. Entonces, ellos nos están ayudando, es decir, estamos capacitando a personas de la comunidad en monitorear estos ecosistemas de manglar, siguiendo incluso las variables que a nivel nacional se están utilizando. Y también es un proyecto de varios años, ya tenemos varios años de tener estos datos, de estar haciendo monitoreo, de estar trabajando con las personas, y este año, a inicio de año, fue la primera vez que pudimos enviar a una cuadrilla de campo totalmente solos a tomar los datos de monitoreo y enviárnoslos a nosotros. Claro, la confianza es total. Nosotros conocemos muy bien a las personas con las que estamos trabajando. Ellos nos conocen muy bien y son personas que han desarrollado ese sentido crítico de la conservación y que les apasiona. Entonces no es gente por supuesto que hace eso por un trabajo, que está ahí desarrollando esas actividades como un trabajo más, pero también gente que están entendiendo los esfuerzos de conservación que estamos haciendo y que por eso nos apoyan también, porque incluso a nosotros nos gustaría reconocer mejor ese esfuerzo, pero el presupuesto también a veces es limitado, entonces tenemos que mantenerlo ahí al margen de que les vaya a servir a ellos, pero también costo efectivo para nosotros. Pero es la primera vez este año que un grupo de monitoreo nos da la información que necesitábamos. Entonces, a futuro también esto nos ayuda mucho a nosotros, porque el hecho de que tal vez yo pueda dejar de estar en campo a veces haciendo monitoreo, me ayuda a concentrarme en otras actividades de recaudación de fondos o de desarrollo de propuestas, gestión, planificación, otras actividades que al final en estos proyectos de conservación hay que desarrollar muchas cosas, y estar en campo, y estar en oficina e intentar de llevar todo a la vez es complicado. Entonces tener una cuadrilla de personas de la comunidad que nos puedan ayudar en esto y que aparte ellos estén desarrollando como una actividad productiva, de ahí también es conservación. Y todos estos elementos que nos compartes son sumamente interesantes porque se muestra pues los desafíos, ¿verdad? En muchas aristas, ¿verdad? Que quedan eh, por seguir fortaleciendo, ¿verdad? Nos has dado un panorama muy extenso, ¿verdad? De generar recurso humano, ¿verdad? Generar, digamos, capacidades y destrezas en las mismas comunidades, adicionales a las que ellos ya tenían, al conocimiento que ellos ya tenían, y también ellos mismos como generadores de información, ¿verdad? Como los que tutelan el manglar en gran medida. Bueno, estimado Cristian, lamentablemente, bueno, el tiempo nos gana, es riquísimo todo lo que nos has podido compartir, ¿verdad? Da para un programa más extenso y más bien en este caso, agradeciendo también tu presencia, ¿verdad? Queremos pues darte un breve espacio, ¿verdad? A modo de cierre, podés, si se quiere, pues en unos 2 minutos, si fuese posible, ¿verdad? Que nos comentes, digamos, las perspectivas a futuro, ¿verdad? Los desafíos a futuro. Y de nuevo, pues reiterando nuestro agradecimiento por tu presencia en nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes, de verdad que ha sido muy provechoso la conversación y por supuesto que llevar toda esta información a su público es importante para nosotros como organización también. Sí, yo creo que realmente lo que puedo decir es que estos proyectos son muy complejos de desarrollar, realmente hasta que uno los está ejecutando, entiende las necesidades a veces de
de trabajar bajo presión, de trabajar con las comunidades y de trabajar a veces también con representantes del gobierno. Entonces, creo que como organización estamos creando un modelo de restauración de manglares, un modelo que involucra a la comunidad y que se basa en el conocimiento de ellos y en el esfuerzo de ellos para llevar a cabo la conservación de un ecosistema tan importante como el manglar. Creo que tenemos que estar muy al tanto de los ecosistemas de manglar. En los últimos años hay mucha investigación, hay muchas cosas novedosas, está el tema de mercados de carbono azul. Creo que si podemos trabajar en algo en ese tema, por lo menos desde nosotros, también en la parte comunitaria, preparar a esas comunidades para estos temas innovadores que vienen a futuro, que esperamos que las comunidades sean los principales beneficiados de estas nuevas economías también, y que tengamos el Humedal Nacional como un ejemplo de ese tipo de proyecto que se puede desarrollar, o como un modelo, es decir, como un modelo en el sentido de que podemos cambiar, podemos modificar, estamos abiertos siempre a modificar las estrategias, pero siempre bajo los ejes de trabajo de educación, conservación, actividades productivas, investigación y nuevas tecnologías, y la comunidad, por supuesto. Entonces creo que de verdad a futuro mucha atención a los manglares, valoremos mucho el trabajo de las comunidades, que es un esfuerzo muy fuerte, y démosle mucha confianza a la comunidad, porque creo que eso es lo que les falta a ellos para trabajar en conservación y que se entienda qué es la conservación. Lo primero es que ellos tengan confianza en ver cómo trabajamos los que estamos interesados en desarrollar estos temas. Entonces démosles confianza que la comunidad es ese eje que nos va a ayudar a conservar nuestros ecosistemas tropicales. Agradeciendo a nuestro invitado Cristian Peralta Madrid de OSA Conservación por compartir su valiosa experiencia en el proceso de regeneración del manglar Terra Basierpe desde un enfoque desde la investigación, la gestión y el trabajo comunitario. Agradecemos desde luego también a nuestra estimable radioaudiencia y nuestros cibernautas por la generosidad de su sintonía, recordándoles que nos vuelvan a sintonizar el próximo sábado a las 11 de la mañana por esta su emisora Radio Actual 107.1 FM de Radio Actual en su programa Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Sin otro particular, nos despedimos de todos ustedes, deseándoles una muy feliz tarde y hasta nuestra próxima entrega. Saludos cordiales.